¿Cómo lograr la libertad financiera a través de remates bancarios con un mínimo de riesgos? Inclusive, amigos, les comparto que antes de hablar de lo que son los remates, vamos a tratar de profundizar en aquellas formas tradicionales que hay para invertir en bienes raíces y cómo éstas comparan finalmente contra los remates. Antes de comenzar mi presentación, me gustaría leerles aquí una pequeña frase que dijo nuestro buen amigo Robert Kiyosaki y que dice así: la mente es el activo más poderoso que tenemos los seres humanos. Por lo tanto, invierte en tu mente y estarás haciendo el negocio más importante o más grande de tu vida. O sea, son frases que la verdad es que nos dejan pensando sobre qué es lo que tenemos que hacer para invertir en nuestra mente. Como recomendaciones importantes, pues sí, les pediré de favor que pues eliminen todo tipo de interrupciones, apaga tu teléfono. Realmente, amigos, el conocimiento que les voy a compartir pues puede ser algo importante en tu vida. ¿Y por qué aprender esta información? Digo, para entender esta pregunta o la respuesta a esta pregunta, les voy a compartir otra frase que también dijo aquí nuestro buen amigo Steve Jobs, el que fue el fundador de Apple, y él dijo lo siguiente: si tú no trabajas por tus sueños, alguien más te contratará para que trabajes por los suyos. O sea, ¡zas! O sea, qué más claro y directo del por qué tienes que aprender información nueva, por qué tienes que capacitarte, y bueno, pues en el tema de los bienes raíces no es la excepción. Amigo, quédate hasta el final. Voy a hacer una invitación especial a un grupo de personas a las cuales voy a dar una asesoría personal en la compra de su primer propiedad. Esa es como la promesa que yo les puedo hacer en este momento. Y bueno, antes de hablar sobre qué es lo que significa lograr la libertad financiera a través de bienes raíces, yo creo que aquí la pregunta más importante en primer lugar, bueno, es: ¿qué significa lograr la libertad financiera? Según nuestro amigo Robert Kiyosaki, existen dos tipos de ingresos: los pasivos y los ganados. Los pasivos son aquellos que, en resumen, se generan sin trabajo alguno, o diría yo, con un mínimo de trabajo. ¿Y cuáles pueden ser los ejemplos de ese tipo de ingresos? Bueno, pues el alquiler de inmuebles, regalías por la venta de libros o canciones, inversiones en el mercado de valores, venta de productos digitales, ingresos, por ejemplo, por perfiles personales en redes sociales. Y bueno, yo creo que si hiciéramos una investigación profunda, encontraríamos con otro tipo de ingresos que tienen esta característica, que sí o sí siempre se generen, aunque no tengas o no implique ningún tipo de trabajo sobre él. El otro tipo de ingresos, pues son los ganados. Son aquellos que simplemente tienes por trabajar como empleado para una empresa. Son aquellos que tienen como característica que en el momento que dejes de trabajar, en ese momento terminan tus ingresos. Entonces, creo que desde el punto de vista de educación financiera era como muy claro, pues entender estos dos tipos de ingresos que menciona Kiyosaki. Y entonces, bajo esa perspectiva, pues la definición de libertad financiera sería que es cuando tus ingresos pasivos superan o igualan tus gastos mensuales. Este es como el objetivo último que tenemos que tener siempre como inversionistas, que estos ingresos que, insisto, se generan de manera natural, sin ningún tipo de trabajo, superen nuestros gastos. Y digo, aquí también me gustaría, digo, sin meterme mucho en temas de educación financiera, pero bueno, creo que esta parte pues sí vale la pena mucho mencionarlo. Una vez en una entrevista le dijeron a Robert Kiyosaki: oye, ¿tener una casa es un activo o un pasivo? Y su respuesta, la verdad es que causó mucho vuelo en su momento, pero él dijo: depende de cómo la uses. Si esa casa la utilizas para vivir en ella, definitivamente es un pasivo. ¿Por qué? Pues porque los activos de tipo pasivo, que ahorita vamos a hablar de ellos, pues son aquellos que únicamente te sacan dinero de tu bolsillo. Digo, simplemente si te pones a pensar un poco, pues el tener una casa donde tú vivas en ella, pues te genera gastos de mantenimiento, impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son activos que finalmente te están gastando, te están generando pues gastos, ¿no?
Y esto nos lleva a que Robert Kiyosaki decía, claro que si tú, por ejemplo, una propiedad la pones en renta, pues definitivamente es un activo. ¿Por qué? Porque te está generando ingresos, no te está sacando de tu bolsillo. Y entonces, pues esto nos lleva justamente a entender que existen estos dos tipos de activos, aquellos que son activos, que son los que ponen dinero en tu bolsillo, y los pasivos, que son los que sacan dinero de tu bolsillo. Y entonces, esto es importante dejarlo claro, porque según Robert Kiyosaki, el objetivo en la vida para lograr la libertad financiera es coleccionar activos que generen ingresos pasivos. Entonces, pues ya dejando muy claro lo que es la definición de lo que es lograr la libertad financiera, ahora sí, vámonos a la pregunta que hicimos desde un principio, que es el objetivo de esta presentación, y es cómo lograr la libertad financiera a través de bienes raíces y con un mínimo de inversión. Para poder tener claro cuál es la mejor estrategia, yo les voy a compartir en primer lugar cuál fue la estrategia que utilizó Robert Kiyosaki para lograr libertad financiera en su país. Y esto lo vamos a tratar de explicar aquí gráficamente. A mano izquierda tenemos una gráfica de barras en donde podemos ahí dejar claro que si, por ejemplo, tú tienes una propiedad que tiene un valor comercial de 1 millón de pesos y tú quieres pedirle al banco un crédito hipotecario, bueno, pues el porcentaje de enganche más bajo que te permite el banco es como del 10%. Quiere decir que bajo este escenario, pues tú estarías invirtiendo 100,000 pesos, por así decirlo. Entonces, lo que dice Robert Kiyosaki es que, por ejemplo, si la mensualidad que le pagas al banco por haber pedido este crédito hipotecario, más los gastos de propiedad, en este ejemplo hipotético, son, por ejemplo, de 6,000 pesos mensuales, pues lo ideal es que pongas en renta la propiedad en un monto que obviamente sea superior a esa cantidad. Obviamente, pues debe de ser una renta mensual que vaya en línea con lo que de alguna manera pues está soportando el mercado, ¿no? O sea, en cuánto en realidad están las rentas de ese mercado. ¿Eso qué quiere decir? Que si en este ejemplo hipotético tenemos que de gastos mensuales, insisto, que es la hipoteca más gastos de la propiedad son 6,000 y la renta mensual está en 10,000, pues esto te da un margen de utilidad mensual de 4,000 pesos. Dicho de otra manera, si esos 4,000 los multiplicas por 12, entonces te va a dar que vas a tener 48,000 pesos anuales. Si esto lo comparamos contra la inversión de 100,000 pesos, eso quiere decir que al final de este proyecto, pues tú vas a tener una tasa de rendimiento anual del 48%. Y entonces, pues este modelo de inversión es el que utilizó Robert Kiyosaki en su país una y otra vez hasta que se convirtió pues en uno de los millonarios más importantes, al menos de la Unión Americana, relacionados mucho con el tema de los bienes raíces. Entonces, aquí la pregunta que siempre nos hacemos todos cuando conocemos esta estrategia de Robert Kiyosaki es, ¿y esto funciona en México? Sin embargo, aquí la respuesta es la siguiente: no funciona, ya que la mensualidad que le pagas al banco, pues siempre resulta más alta de lo que se recibe de rentas. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar, aquí en México, pues tenemos tasas de interés hipotecarias más altas. Digo, aquí en promedio, si sacamos un promedio entre todos los bancos, nos da un 11%, versus ahorita, según la investigación que hice la semana pasada, un 6,75% de Estados Unidos. Otra de las razones por las cuales pues no funciona en México es porque aquí en México los plazos son más cortos. Digo, en promedio, el plazo más alto o más lejano que te puede dar un banco para un crédito hipotecario es a 20 años versus casos de hasta 30 años en Estados Unidos. Y entonces, con estos datos importantes, pues podemos entender el por qué aquí en México, pues nos resultaría que la mensualidad que le pagas al banco pues siempre va a ser más alta que lo que vas a recibir de renta mensual, por lo cual, pues la estrategia de Robert Kiyosaki, pues no funciona. Y entonces, pues esto nos lleva a la pregunta de, ¿y qué funciona en México para lograr la libertad financiera?
Y esto, pues, es justamente de lo que vamos a hablar en esta presentación. Amigos, aquí en México hay muchas formas de invertir en bienes raíces. Y yo diría que existen como dos grandes grupos de formas de inversión, lo que son las inversiones desde el punto de vista tradicional y las inversiones no tradicionales. ¿Cuáles serían las inversiones tradicionales? Bueno, pues son las que tenemos aquí en los círculos de color negro, por ejemplo, la primera de ellas mediante el uso de créditos hipotecarios, que pues es el que utiliza la mayor parte de las familias en nuestro país. Luego tenemos otra estrategia que es muy conocida de que se pague la propiedad sola, otra a través de invertir en preventas y otra lo que es la construcción tradicional. Desde el punto de vista de inversiones no tradicionales, para invertir en bienes raíces, pues yo les diría que principalmente tenemos el tema de los remates bancarios, en el cual vamos a profundizar mucho el día de hoy. Y otra que me viene mucho a la mente es remodelación en asociación con el propietario. Entonces, amigos, pues vámonos a platicar acerca de una de ellas, de cada una de ellas, y finalmente vamos a terminar con lo que es invertir en remates bancarios. Forma tradicional número uno: comprar una propiedad con el apoyo de un clásico crédito hipotecario. Y antes de profundizar en qué es lo que consiste esta estrategia que la mayor parte de las familias en este país utilizan, a mí me gustaría hacerles una pregunta que ahora sí que la respuesta me gustaría que las mantuvieran en su mente, pero es la siguiente. ¿Tú consideras que pagar una renta es tirar el dinero a la basura? Amigos, siempre que he escuchado hacer esta pregunta, en el 99% de los casos la gente dice sí, el pagar una renta es tirar el dinero a la basura. Entonces, bueno, tengan en mente esa respuesta y ahora sí vamos a profundizar en qué es lo que consiste el contratar a un tradicional crédito hipotecario. Veamos un ejemplo, digo, esto de alguna manera lo actualicé con base en un simulador de la página de BBVA de la semana pasada. Entonces, tenemos un ejemplo hipotético de una propiedad que tiene un valor comercial de 1 millón de pesos, en donde das el mínimo de enganche, como ya dijimos, es del 10%, en este caso 100,000 pesos, y eso nos lleva a que el monto para financiar es de 900,000 pesos. El banco ahorita te da una tasa fija del 11,1% y para poderte otorgar crédito en una propiedad de este nivel, lo único que te solicita es una relación de 3 a 1 con la mensualidad que te va a cobrar, lo cual nos da que deberías de tener un ingreso mensual requerido de 28,305 pesos. Con un plazo a 20 años, eso nos lleva a que la mensualidad que el banco te cobraría por este ejemplo hipotético, pues serán de 10,000 pesos. Sin embargo, fíjense bien, aquí es donde viene lo interesante. Si empezamos a analizar las corridas financieras que nos da BBVA, tenemos que de puros intereses que van a tener que pagar por los 20 años, estamos hablando de 1,344,244 pesos. Quiere decir que si ustedes suman el capital que les van a financiar más estos intereses, quiere decir que al final de los 20 años van a terminar pagando 2,244,000 pesos. Si a eso le sumas las comisiones que son por 54,000 y de seguros cerca de 143,000 pesos, quiere decir que al final de 20 años van a terminar desembolsando pues 2,441,000 pesos. O sea, amigos, quiere decir que si esa cantidad ustedes la comparan contra el 1,000,000 de pesos que en realidad pues vale la propiedad, quiere decir que vas a terminar pagando 2,4 veces el valor de la propiedad. Y entonces yo les diría, ¿y qué esto no es también tirar el dinero a la basura? O sea,
Fíjense bien, salimos de un escenario de no, yo ya no quiero pagar renta a invertir en un crédito hipotecario, pero cuando haces este tipo de análisis y te das cuenta que de puros intereses es un dineral y que vas a terminar pagando 2.4 veces el valor de la propiedad, es cuando entiendes que este camino, pues en realidad no te ayuda realmente a lograr ningún tipo de libertad financiera y aquí el único que realmente se hace rico, pues es el banco y tú no. Y de hecho, el banco te dice que podrás volver a invertir cuando termines de pagarle al banco, o sea, al cabo de los 20 años que solicitaste tu crédito hipotecario. Y entonces, amigos, cuando ustedes analizan pues toda esta forma de invertir, pues vemos que esta es la principal razón por la que la mayor parte de la gente pues tiene en promedio una o dos propiedades en toda su vida, lo cual, pues, honestamente, pues es bastante limitado. Forma tradicional número 2, estrategia que se pague sola la propiedad. Digo, aquí lo ¿en qué consiste esta estrategia? Bueno, pues continuemos con nuestro escenario de la propiedad que tiene un valor comercial de 1 millón de pesos, en donde la mensualidad al banco, la hipoteca, son 10,000 pesos, y esto, si por ejemplo lo comparamos contra cuánto nos podría generar de rentas anuales esta propiedad, bueno, pues según el medio inmobiliario, pues de puras rentas a nivel anual te pueden generar en promedio el 5% del valor de la propiedad. Quiere decir que el 5% de 1 millón, estamos hablando de 50,000 pesos anuales en rentas. Ahora, si esos 50,000 los divides entre 12, eso te va a llevar a que de renta para esta propiedad podrías solo recibir 4,166 pesos. Quiere decir que si tú comparas estos 4,166 contra lo que vas a tener que pagarle al banco de mensualidad, que son 10,000, quiere decir que en realidad, pues cada mes en esta inversión vas a terminar poniéndole 5,834 pesos. Entonces es cuando dices, bueno, realmente como negocio hacerle de esa manera, pues tampoco resulta. Entonces, pues en esto consiste la fallida, diría yo, forma tradicional número 2 para invertir. Ahora, esto nos lleva a la forma tradicional número 3, que es a través de preventas. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues hay constructoras que te dicen, mira, antes de que yo tenga terminado todo el desarrollo, vas a tener la oportunidad de comprar desde ahorita tu departamento. Y entonces, pues ya sabes, te enseñan la maquetita, o tal vez a través de un recorrido virtual ahí en la computadora, pues entiendes más bien la distribución del departamento o de la casa, y entonces te dicen, mira, este departamento, cuando ya se entregue todo, va a tener un valor comercial de 3,810,000. Sin embargo, como ahorita estamos en preventa y todavía estamos a 25 meses, es un ejemplo porque digo, esto también varía de preventa a preventa, pero ahorita que estamos a 25 meses de que se entreguen los departamentos, te voy a dar un precio especial de 3,310,000. Quiere decir que, dicho de otra manera, pues te están haciendo como un descuento de un 13% sobre el valor comercial. Y esto, de alguna manera, nos lleva a que conforme va pasando el tiempo y se va acercando el momento en el que hacen de la entrega ya de los departamentos terminados, pues nos lleva a que cada vez el descuento que te están ofreciendo, pues cada vez es menor. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, ¿realmente esto como inversión vale la pena? ¿Qué tasa de rendimiento sobre la inversión, por ejemplo, yo tendría si en el momento, que este es aquí lo interesante, si en el momento que me entreguen el departamento yo decido venderlo? ¿Qué rendimiento yo tendría? Digo, porque de entrada, pues aquí estoy viendo que ya me dieron un precio preferencial, yo lo compré 25 meses antes de que se entregaran y es una diferencia ahí como de 500,000 pesos. Y entonces, pues ahora sí que, ¿qué tanto esto me va a significar como negocio? Insisto, si vendo el departamento en el momento que me lo entreguen. Entonces yo me acuerdo que cuando hice mi investigación aquí en esta preventa, me acerqué aquí con la constructora
Y entonces, pues el vendedor me dice, bueno, si tú vendes ahí, por temas de comisiones de venta que te cobraríamos extras y otros gastos, la verdad es que vas a terminar ganando solo el 1% de la propiedad. Y entonces es cuando dices, oye, todo este maromeo de inversión, que contratar el crédito y papeleo solo para obtener un 1% sobre la inversión, pues la verdad es que no vale la pena. O sea, realmente el invertir en este tipo de propiedades, haciéndolo de esa manera, pues sí, digo, es una ventaja si lo quieres ver como para ahorrarte cierto tipo de gastos con el descuento que te dieron desde un principio, pero insisto, si tú tratas de vender la propiedad en el momento que te entregan, en realidad, pues no es ningún negocio. O sea, aquí como lo dijo el vendedor, pues aquí las ganancias que vas a obtener es por temas de plusvalía, que la propiedad va a continuar ganando a través del tiempo, o dice, yo te recomiendo mucho que rentes el departamento a través de modelos de renta tipo Airbnb, que ahí pues sí se le gana buen dinero y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, amigos, pues esta es otra forma de invertir que sí era importante platicar. Forma tradicional número 4. Construcción tradicional. Ya saben, el comprarse su terreno, contratarse a un arquitecto. Y aquí, hace un par de meses, yo me entrevisté con uno de los arquitectos que trabajan aquí con nosotros y yo le pregunté aquí al arquitecto Germán, oye, arquitecto, ¿qué tasa de rendimiento se logra en una construcción tradicional? Y ahora sí que voy a transcribir, voy a leer tal cual el comentario que me hizo, lo cual pues deja muy claro la posición de este tema de los rendimientos bajo este camino. Es compleja porque inciden muchas variables que están fuera del control, como pueden ser plusvalía de la zona, incrementos en los precios de los materiales de construcción, tipo y administración de la mano de obra, costo de licencias, movimiento del mercado inmobiliario, ubicación del inmueble, manejo fiscal del proyecto, competencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí agregó el arquitecto, yo considero que una obra bien manejada debería de ganar o dejar entre el 20 y el 35% de utilidad. Entonces, amigos, pues ahora sí que no quiero profundizar mucho sobre este camino, pero creo que este comentario del arquitecto pues dejó muy claro lo que significa irnos por este camino. Y esto pues nos lleva a la primer forma no tradicional para invertir, que es un modelo que se me hace muy interesante, que se llama remodelación y en asociación. Y aquí, en qué consiste este modelo? Digo, básicamente consiste pues en estar buscando propiedades en el mercado, sobre todo propiedades que tienen mucho tiempo vendiéndose por tema de problemas de remodelación. Ya saben, la clásica casa que se ve semiabandonada, que le falta invertir mucho en pintura, en pisos, en muebles, y entonces, pues son situaciones en las que los dueños se ven, pues, desesperados porque no tienen un presupuesto de remodelación y eso los lleva a que, pues, tienen problemas para vender su propiedad. Y entonces es ahí donde tú puedes llegar con ellos y decirles, oye, me quiero asociar contigo. Yo sé que, por ejemplo, según la revisión aquí que acabamos de hacer, tu propiedad necesita por lo menos unos, de un ejemplo hipotético, 200,000 pesos. Y entonces, pues sí, yo con mucho gusto me puedo asociar contigo, siempre y cuando se venda la propiedad a un valor comercial, ahora sí que de mercado, me des mi inversión más un 50% más, o más un 70, o a veces hasta un 100%. Todo depende de tu capacidad de negociación aquí con el dueño de la propiedad. Entonces, bueno, digo, de repente, pues puede sonar pues un modelo de inversión en bienes raíces interesantes. Sin embargo, digo, yo creo que aquí la principal desventaja
es que pues tienes que hacer toda una labor de campo para poder localizar estas propiedades. Digo, yo sé que sí existen, pero no es como que si fueran la mayoría. Y obviamente, pues el también tener un acercamiento con el dueño para convencerlo y a través de un contrato de asociación en participación, poder invertir conjuntamente para llevar a buen término la venta de la propiedad. Entonces, pues esta es la forma no tradicional número uno. Y esto, pues nos lleva a la forma tradicional número dos, que es casi, casi el objetivo de esta presentación, y es las inversiones en los remates bancarios. Y yo creo que antes de hablar de rendimiento sobre la inversión, tenemos que responder la pregunta más básica, que es la siguiente. ¿Qué son los remates bancarios? Y te lo voy a explicar de esta manera. Imagínate por un momento que tú vas al banco con tu familia para solicitar un crédito hipotecario para comprar una casa y entonces, al cabo de cierto tiempo, tú por la razón que fuere, terminas cayendo en incumplimiento de pago. O sea, tú perdiste tu empleo, o te enfermaste y ya no pudiste seguir trabajando, etcétera, etcétera, o te divorciaste. Ahora sí que la razón que fuere, tú dejas de pagarle al banco. Y bueno, pues, ¿qué va a suceder? Pues que al poco tiempo el banco te va a demandar y al cabo también de cierto tiempo, pues va a terminar quitándote la propiedad por esa razón. Sin embargo, si tú lo ves en el esquema que te estoy colocando aquí enfrente, después del inicio de demanda, va a transcurrir un tiempo hasta que llegue la subasta pública. Y es entonces en donde una vez que tú ganes o que el banco gane, en este caso, la subasta, le van a adjudicar la propiedad al banco y ahora sí, lo que sigue es que el banco, a través de sus abogados, convenzan al juez para poder hacer la toma de posesión. Ya una vez que tomas posesión de la propiedad, ahora sí haces la remodelación y después la escrituración. Sin embargo, la realidad de las cosas es que a los bancos nunca les conviene el seguir todo este proceso completo que les acabo de compartir. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues una vez que por ejemplo, llega la subasta pública, pues tratan ahí de deshacerse de la propiedad o inclusive desde antes de que llegue la subasta pública pueden vender este remate, que pues son los remates que de repente ven en el mercado, o si ya, por ejemplo, ganaron la subasta, pues venderla antes de hacer la toma de posesión y mucho menos remodelar o escriturar. Entonces, finalmente, pues esa es la estrategia del banco. Ahora, bajo esta perspectiva, ¿cuántos tipos de remates bancarios existen? En la actualidad, pudiera decirse que existen tres tipos de remates. En primer lugar, tenemos los derechos litigiosos, que son el número uno, o sea, aquellos que se compran antes de la subasta pública. O sea, de alguna manera están en un proceso de demanda, pero todavía no llegan a la subasta pública. Y luego tenemos el segundo tipo de remates, que le llaman remates judiciales, que son aquellos que justamente puedes comprar en una subasta pública o, como dicen los abogados, en la audiencia del remate. Y luego tenemos el tercer tipo de remates que les llaman adjudicadas, que son justamente aquellos remates que alguien ya se ganó en la subasta pública. Y entonces, pues esos que ya se lo ganaron, que desde el punto de vista no se dice que se lo ganaron, pues son propiedades que se las adjudicaron. Y entonces estas propiedades les llaman adjudicadas o en algún momento también les llegan a decir remates bancarios. Pero bueno, aquí el término técnico correcto es que son adjudicadas. Entonces, amigos, pues estos son los tres grandes tipos de remates. ¿Y por qué era importante diferenciar cada uno de ellos? Porque cada uno de ellos tiene implicaciones de rendimiento sobre la inversión totalmente diferentes. Y esto lo podemos ver en la siguiente tabla. En la primera columna tenemos lo que son los derechos litigiosos
en un ejemplo hipotético de una propiedad de un valor comercial de 1 millón de pesos, bueno, pues una propiedad de ese valor comercial, estando en la etapa de derechos litigiosos, tú lo puedes conseguir alrededor de 300,000 pesos. O sea, quiere decir que el descuento con el que vas a comprar esa propiedad es más o menos como de un 70% por debajo de su valor comercial. O sea, es aquí, amigos, cuando dicen, o sea, wow, realmente el invertir en remates es una oportunidad interesante cuando sabes cómo comprarlos. Y ahorita vamos a hablar de ese tema. Y la pregunta que siempre todo el mundo se hace a continuación es, bueno, ok, si compro un derecho litigioso, ¿en cuánto tiempo voy a tomar posesión de la propiedad? Y yo les diría, digo, aquí no podemos dar tiempos exactos porque esto depende del sistema jurídico de nuestro país. Sin embargo, con base en mi experiencia, yo les diría unos 18 a 20 meses más o menos. Y luego tenemos el segundo tipo de remates, que son los remates judiciales, o insisto, que son los que se compran en la subasta. Y bueno, pues aquí y nuevamente en este ejemplo de una propiedad de un valor comercial, pues aquí, pues ya entran muchos factores de en cuánto la puedes comprar. Sobre todo, depende de cuántos postores asistan a la subasta, pero más o menos terminarías comprando la propiedad, en este ejemplo hipotético, entre 400,000 o 500,000 pesos. Quiere decir que el descuento que tendrías más o menos en comparación contra el valor comercial es entre el 60 y el 50%. ¿Cuáles serían como los tiempos para tomar posesión? Pues yo les diría que en promedio un máximo de 12 meses, o sea, un año. Digo, de entrada, cuando tú veas esto, dirías, oye, pues, no sé, me laten más los de remates judiciales porque los tiempos son más cortos. Yo te diría, tal vez si lo ves bajo la perspectiva de rendimientos, tienes razón. Sin embargo, aquí hay una estadística interesante que les quiero compartir. De cada 100 remates que hay en el mercado, yo te diría el 95% son derechos litigiosos y el resto entre remates judiciales o adjudicadas. Entonces, cuando ves esa estadística, dices, ah, caray, no, pues sí, creo que entonces valdría más la pena invertir en derechos litigiosos. ¿Por qué? Pues porque al ser el inventario más grande de remates que existe, pues te da la oportunidad de escoger entre muchas propiedades de diferentes niveles de inversión, de diferentes colonias, de diferentes estados, y esa, pues es como la gran ventaja de los derechos litigiosos. Otra de las ventajas de los derechos litigiosos en comparación con los remates judiciales es que es ahí donde hay o existen las propiedades donde comercialmente son más interesantes. ¿Por qué? Pues porque prácticamente son propiedades que están como en la etapa inicial de demanda y ahí es donde está la mayor parte. Ahora tenemos el tercer tipo de remates que ya les he platicado. Digo, aquí en este ejemplo hipotético de una propiedad de valor comercial de 1 millón de pesos, aquí podrían conseguir el remate más o menos en unos 800,000 pesos. Eso quiere decir que, bueno, pues podrías lograr un descuento contra su valor comercial, pues más o menos como del 20%. Los tiempos para tomar posesión, pues más o menos como de 12 meses o máximo un año. Hay algunos, digo, sobre todo los inversionistas novatos, que dicen, no, es que yo no me quiero meter en tantos problemas jurídicos, mejor compro una adjudicada, aunque los tiempos, aunque los rendimientos pues sean menores. Sin embargo, yo les voy a decir que según mi experiencia, lo mismo hay que revisar en una adjudicada que en un remate judicial o que en un derecho litigioso. Y entonces, si hay que revisar lo mismo, por lo tanto, pues de alguna manera se puede decir que si lo quieres ver bajo el punto de vista de riesgo, pues en realidad, pues existe el mismo nivel de riesgo en cualquiera de los tres tipos de remates. Entonces, si el tema aquí ya no es los tiempos,
pues creo que lo más importante es aprender a revisar los remates justamente para minimizar el riesgo lo máximo posible. Pero bueno, estos son los tres tipos de remates que existen en el mercado. Y ahora vamos a ver un ejemplo de un análisis financiero típico de un derecho litigioso, ya incluyendo todos los gastos. Y aquí vamos a ver un ejemplo de una propiedad donde, y esto pues ya estamos hablando como de datos más reales, en una propiedad donde su valor comercial es más o menos como de 2 millones de pesos. Eso quiere decir que si tú, por ejemplo, haces una buena negociación y compras la propiedad en un 60% por debajo de su valor comercial, entonces quiere decir que lo que le pagarías al banco sería más o menos como de 780,000 pesos. Si a esto le sumas lo que te vas a gastar en la dictaminación legal inicial, digo, sobre todo, pues para entender si realmente estás frente a una oportunidad real o no, que son 9,500 pesos, y luego a eso le sumas lo que te vas a gastar ahora sí en abogados para toma de posesión y trámites legales, pues más o menos te gastarías en este ejemplo como de 177,000 pesos de adeudos, digo, porque pues todas las propiedades por lo general tienen adeudos, digo, básicamente de tres cosas. Adeudos de predial, de agua y también de electricidad. Entonces, parte de las investigaciones que tienes que hacer antes de invertir en la propiedad es, bueno, pues cuántos adeudos tiene la propiedad, porque finalmente cuando compres esta propiedad, pues tienes también que pagarlos. En este ejemplo hipotético, pues siendo conservadores, podemos poner un presupuesto de remodelación de unos 200,000 pesos. Y pues si agregamos aquí la comisión del agente de ventas, que es pues aproximadamente el 5% del valor de la propiedad, eso nos da a que de total de gastos en esta propiedad hipotética estamos hablando de 1,286,000 pesos. Dicho de otra manera, el total a invertir, o sea, si a esos gastos le quitamos la comisión del agente de ventas, nos da que el total a invertir es de 1,186,000. ¿Y por qué digo que le quitamos el tema de la comisión del agente de ventas? ¿Por qué? Pues porque eso es algo que vas a tener que pagar cuando se venda la propiedad. Entonces, como inversionista, en realidad, pues es algo que tú no pagas. Es algo que se le paga a la gente, insisto, cuando se vende la propiedad. Entonces, esto nos lleva a que en este ejemplo hipotético, pues tú tendrías una utilidad de 713,000 pesos, y esto nos lleva a una tasa de rendimiento del proyecto del 60%. O sea, es aquí cuando empieces a ver que en los bienes raíces, los remates bancarios son los reyes del juego. ¿Qué tiempos para tomar posesión vería para esta propiedad? Bueno, pues como ya lo dijimos, en el caso de los derechos litigiosos es más o menos entre 18 y 20 o 24 meses. Una de las ventajas que tienen este tipo de remates es que es posible comenzar a invertir en propiedades de interés popular o social, comenzando así con poco capital. O sea, aquí estamos hablando de una propiedad cuyo valor comercial es de 2 millones de pesos. Pero si tú, por ejemplo, apenas estás iniciando en esto y dices, no, quiero invertir en una propiedad de un valor comercial de 500,000 pesos, bueno, pues eso significa que el total a invertir, pues sería más o menos como de la cuarta parte, y es ahí donde dices, oye, pues invertir en remates, pues nos da la oportunidad también de comenzar con poca inversión. Entonces, amigos, pues creo que con estos números pueden pues tener claro cuál es el panorama real a nivel financiero de este tipo de propiedades, cuáles son las ventajas de invertir en derechos litigiosos. En primer lugar, es una fuente ilimitada de oportunidades en todos los niveles de inversión y en todas las ciudades del país. O sea, ¿están de acuerdo que mientras existan los créditos hipotecarios o existan los bancos, siempre va a haber este tipo de propiedades? Otra de las ventajas, pues, es comenzar con bajos niveles de inversión, ya lo dijimos. Cada 2 años
podrás reinvertir tus utilidades en una nueva propiedad y crecerás tu patrimonio por lo menos en un 50% o más. Ahora sí que dependiendo de la negociación que llegues con el banco, la oportunidad, o sea, cada caso en especial, pues hay que analizarlo. Que otra ventaja es que, bueno, pues al cabo de 10 años contarás con un patrimonio de varias propiedades que si pones en renta, te permitirán lograr la libertad financiera. Esa es como la clave para poder lograr libertad financiera a través de derechos litigiosos. Ahora, la pregunta que yo les hago a ustedes ahorita es, ¿me permiten ponerme un poquito más técnico? ¿Y por qué quiero hacer esto? Pues porque ahorita vamos a hablar del por qué pues tiene pues beneficios muy interesantes, sobre todo desde el punto de vista de rendimiento sobre la inversión. Entonces, antes de hablar de otros ejemplos, hay dos conceptos básicos que tenemos que aprender en este negocio. Y ahora sí que mis alumnos que se encuentran en este momento, espero que ya lo sepan, pero bueno, para quienes no lo son, ahí les van los dos conceptos básicos. Fíjense bien, cuando compras un remate, no estás comprando una propiedad, estás comprando una deuda. Eso sí, estás comprando una deuda que está garantizada con una propiedad. Y entonces, pues esto nos lleva a la pregunta de, bueno, ¿y qué es una deuda? Que es el concepto básico número dos. Bueno, pues es la suma de las mensualidades vencidas más los intereses ordinarios y los intereses moratorios. ¿Ok? Entonces, si les queda claro este concepto básico, veamos un segundo caso práctico. Y esta pues es una propiedad real. Digo, la fotografía sí es correcta, de una propiedad que se encuentra en Ciudad Bugambilias, aquí en Zapopan, Jalisco. Aquí es una propiedad que tiene un valor comercial estimado de 7 millones de pesos. La etapa jurídica en la que se encuentra, digo, ahora que ustedes ya me entienden los conceptos básicos, pues es que es un derecho litigioso, o sea, que aún no ha llegado a la subasta, en donde el valor de la deuda es de 3 millones de pesos y entonces esto nos lleva a que el precio de piso, o sea, lo que está pidiendo el banco por la propiedad es de 2 millones de pesos. En este ejemplo hipotético, esta deuda, en la sentencia, el juez autorizó que la tasa de interés ordinaria que se practique sea del 12% y la tasa de interés moratoria sea del 24%. ¿Ok? Entonces, aquí la primera pregunta es, ¿qué formas hay de hacer líquida esta inversión? Y aquí hay varias estrategias. En primer lugar, a través de la estrategia de reventa a otro inversionista. O sea, imagínate, tú compras tu derecho litigioso, lo compraste, en este ejemplo hipotético, en 2 millones de pesos. Sin embargo, tú te acercas con otro inversionista y le dices, mira, aquí en corto, como yo sé que la deuda está en 3 millones, yo te voy a dejar este derecho litigioso en 2.800.000 pesos. O sea, quiere decir que si tú tardaste en vender este derecho litigioso un mes bajo este escenario, pues ya te ganaste 800.000 pesos. Así de simple. Y por haber invertido 2 millones de pesos. Ahora, otra forma de hacer líquida la inversión, pues es considerar esta inversión como un instrumento de inversión. O sea, fíjense bien, si la tasa de interés ordinaria es del 12 y la moratoria es de 24, quiere decir que la deuda que tú estás comprando, pues va a crecer a una tasa total del 36%, o sea, la suma de las dos. Quiere decir que si tú divides ese 36 entre los 12 meses, pues tu inversión o más bien la deuda va a estar creciendo a una tasa de interés mensual del 3%. Quiere decir que en este instrumento de inversión que está garantizado por una propiedad, pues tú vas a tener intereses mensuales de 90.000 pesos. Entonces, mientras tú mantengas la propiedad, esa va a ser el rendimiento que va a estar logrando tu inversión. Otra forma de hacer líquida esta inversión es decir, mira, ¿sabes qué? Yo compré esto en la etapa de derecho litigioso,
o sea, insisto, antes de la subasta, y entonces lo que voy a hacer es esperarme a que llegue la subasta. Entonces dices, a ver, yo compré el derecho litigioso en 2 millones, mi deuda, que fue la que yo compré, en realidad es de 3 millones, pues me voy a esperar a que llegue la subasta y en ese momento que entren varios postores y a mí que me den y que me paguen el valor de la deuda. Ya quien se quede con la propiedad no me importa, o sea, a mí lo que me importa es que me paguen la deuda. Entonces, amigos, pues llegas a la subasta, sucede esto y tienes una utilidad de 1 millón de pesos por haber invertido 2 millones en este derecho litigioso. Otra forma de hacer líquida esta inversión es que, bueno, pues si estás en la etapa de derecho litigioso, pues impulsas con tu abogado el juicio hasta la toma de posesión y remodelación para venderla a su valor comercial. Y entonces es ahí donde, con base en el análisis financiero que les presenté hace unos momentos, ustedes pueden tener esa tasa de rendimiento sobre la inversión de un 50% o más. Entonces, amigos, pues esta es otra forma de hacer líquida esta inversión en lo que son los remates. Y esto nos lleva a una pregunta que de seguro todos han tendido en este momento y es ahora sí que poner el dedo sobre la llaga. ¿Dónde está el riesgo al invertir en remates bancarios? Y para tener clara la respuesta a esta pregunta, les voy a poner aquí la frase, otra frase que nuestro buen amigo Robert Kiyosaki en un momento dijo, o más bien una vez a él le preguntaron, fíjense bien, ¿qué tan riesgoso es invertir en bienes raíces? Y fíjense bien lo que contestó. No existen negocios riesgosos. Solo existen inversionistas riesgosos que no se han entrenado y capacitado lo suficiente. Por eso, amigos, antes de entrar a este negocio o cualquier otro, es básico que primero te entrenes y te capacites para que entiendas a dónde te vas a meter. O sea, no es válido en el que únicamente por confianza de la empresa que vende el remate digas, ay, bueno, pues voy a invertir, se ve que tienen buenos abogados. A ver, no. La forma de invertir de manera segura en este negocio es primero capacitándote, entender los conceptos básicos como lo estamos haciendo en este momento, saber dónde están los riesgos, en qué momento se dan los fraudes y ya que tengas el paso a paso de cómo invertir, ahora sí entrarle al negocio, no antes, ¿ok? Eso es muy importante. Y esto nos lleva a que, bueno, pues para invertir de manera segura, pues tenemos que entender cuáles son las reglas del juego para invertir en los remates bancarios. O sea, esto es como el ajedrez. ¿Estás de acuerdo que para poder tener éxito en el ajedrez, pues primero tienes que entender cómo se mueven las fichas? Que si el caballito camina una adelante y luego otra en diagonal, o que el alfil solo en diagonal. O sea, ya una vez que entiendas o entiendes las reglas del juego, es cuando ahora sí tienes la posibilidad de ganar en el ajedrez. Y en el caso de los remates bancarios es lo mismo. O sea, ¿cómo pretendes tener éxito en este negocio si no entiendes las reglas básicas? Mi punto de vista, existen 5 reglas básicas que tienes que aprender. La regla número 1, ya se las anticipé, es capacítate en el tema y por favor deja de ser un inversionista riesgoso. Hace no varios meses conocí a un arquitecto que estábamos hablando de este tema y me dice, sí, me han hablado mucho de este negocio, pero no me he animado. Arquitecto, le dije, qué bueno que no has invertido porque ahorita tú eres un inversionista riesgoso. Entonces, primero capacítate y ahora sí, después entra en el negocio. Regla número 2, saber qué revisar jurídica y financieramente. O sea, esa es la clave. Insisto, no debes de depender de otros para que otros te digan si es viable o no invertir. A ver, no. Tú tienes que aprender con peras y manzanas qué es lo que tienes que revisar. Y digo, que conste que no estoy diciendo que tengas que convertirte en un abogado. A ver, no, 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 no. Tú no estoy hablando, sino que entienda los conceptos básicos de qué es que hay que revisar. Y también mencionó
que hay que revisar financieramente porque, bueno, a mí me han tocado muchos casos en los que el abogado me dice, ¿sabes qué, Rogelio? Ya revisamos todo en el juzgado y jurídicamente esto es totalmente viable. Y son casos en los que yo he ido con el inversionista y le digo, amigo, no te recomiendo invertir porque ya hice un análisis de costos y el precio que nos está dando el banco no es lo suficientemente bueno como para poder tener los rendimientos que estamos esperando. Así que si tú le quieres invertir, pues casi casi va a dar lo mismo que invertir en CETES u otras formas tradicionales y la verdad es que tanto meternos a una inversión compleja como para ganar poco, pues tampoco es viable. Entonces es por eso que además de saber qué revisar, pues financieramente también lo tienes que entender. Y a eso me refiero a qué costos van a seguir después de la compra del remate y bajo qué montos y en qué momento los vas a tener que gastar, etcétera, etcétera. Regla número 3. Solo se pueden pagar de contado. A ver, en este negocio no se aceptan créditos hipotecarios. Y no porque no quiera yo aceptarlo, sino porque los bancos tienen como política no financiar este tipo de propiedades. Regla número 4, no puedes entrar a verlas. Digo, ¿estás de acuerdo que si compraste una propiedad que está en demanda y que aún existe adentro gente, pues no puedes tocar la puerta de, oye, fíjate que acabo de comprar tu casa, tu demanda, pues déjame verla, ¿no? Pues obviamente que ni van a querer y obviamente pues el banco también se va a molestar contigo porque de hecho te haces hasta firmar contratos de confidencialidad para que no hagas eso. Regla número 5. Mayor tolerancia a la espera es igual a mayores rendimientos. Digo, eso ya lo vimos cuando comparamos los diferentes tipos de remates. O sea, entre mayor sea el proceso, los rendimientos pues son mucho mejor. Según mi experiencia, ¿cuáles son las reglas del juego para evitar fraudes? Fíjense bien. Primero, quien vende no puede ser juez y parte. O sea, imagínense, llega la inmobiliaria X y te dice, no, mira, no te preocupes, yo ya revisé todo, todo está perfecto, lo único que tienes que hacer es firmar este contrato, dame un anticipo, y entonces te convencen para que esta inmobiliaria te diga, no te preocupes, ya todo está revisado. A ver, amigos, quien vende no puede ser juez y parte. Y para tú invertir en cualquier tipo de remate, tú tienes que tener a un abogado de confianza, experto en remates, para que te dé una visión objetiva de si es viable o no invertir. Otra regla del juego para evitar fraudes es no anticipos a quien no permita hacer revisiones del expediente jurídico en el juzgado. A ver, una de las cosas que aprendemos aquí es que la revisión más importante es la del expediente jurídico en el juzgado. El expediente jurídico son todos estos documentos que se generaron en el juzgado por el proceso de demanda. Y entonces tu abogado tiene que ir al juzgado a revisar toda esa documentación. Claro que, digo, siempre hay vivos en este tema y te dicen, no, aquí te permito revisar todo y es más, aquí tengo las copias. ¿Para qué vamos al juzgado? A ver, amigos, no, tampoco es confiable revisar copias. La única forma confiable es yendo al juzgado. Otra regla del juego es comprar directamente a bancos o administradoras de cartera. Así de simple. O sea, lo clásico, pues es que quienes más ofrecen los remates, pues son las inmobiliarias en los portales. Sin embargo, la otra forma de comprar remates es directo con bancos o administradoras de cartera, que honestamente es con quien más yo recomiendo invertir. ¿Por qué? Pues porque con ellos hay total transparencia. O sea, ellos te permiten revisar todo antes de poner un solo peso en la propiedad. Y en el caso de las inmobiliarias, muchas veces no. Te dicen, ¿sabes qué? Para poder revisar, primero me tienes que dar el anticipo de 200, 300 mil pesos. A ver, no. O sea, ¿cómo yo voy a invertir en una propiedad sin antes haber revisado los documentos más importantes del remate? Entonces, pues
Esa es una recomendación importante. Otra regla del juego para evitar fraudes es no tomar decisiones solo con base en las recomendaciones de alguien o en la apariencia de las oficinas. Y esto porque es clásico, porque hay gente que en vez de tomar un buen curso de remates, publican en el Face, oigan, ¿esta inmobiliaria es confiable? Y si alguien les dice que sí, pues ya con eso toman la decisión. O sea, imagínense, es una forma bastante inocentona de tomar una decisión con base en las recomendaciones. A ver, amigos, no. La mejor forma es, insisto, con tu abogado de confianza, experto en juicios hipotecarios, que vaya a revisar toda la documentación antes de dar un solo peso en la inversión. ¿Quién es Rogelio González? Y aquí, de una manera muy breve, me gustaría platicarles mi historia. Aquí pongo fotografías de algunas de las propiedades en las que yo he invertido, sobre todo al norte de la Ciudad de México. Y bueno, pues muy rápidamente les platico que pues yo toda mi vida siempre he sido un emprendedor. Yo me acuerdo que antes de irme a la Ciudad de México, pues emprendí en un negocio de tortillas hechas a mano. Digo, sobre todo, pues ustedes saben que yo no soy abogado, yo más bien soy mercadólogo. Y entonces, estando en el medio de los estudios de mercado, pues se me hizo interesante invertir en lanzar al mercado a una marca de tortillas hechas a mano. Y bueno, pues fue un negocio que duró cerca de 2 años y medio, me trajo, pues ahora sí que aprendizajes interesantes, pues, pero finalmente, pues ya no pudo continuar el negocio porque, pues en algún momento dado, pues quebró. Entonces, pues después de esa situación, me fui a la Ciudad de México a continuar en el medio de la investigación de mercado, sobre todo para buscar empleo. Y me acuerdo que fui a una entrevista de trabajo allá, pues en la colonia Roma, y y estando ahí, yo creo que fue como el momento más bajo en el que he estado, fue cuando toqué piso, por así decirlo, y no les miento, amigos, mi cuenta bancaria no tenía un 5 y en ese momento solo tenía 12 pesos en la bolsa. O sea, me acuerdo que fui a mi entrevista de trabajo, salí de ella y entonces dije, tengo 12 pesos, tengo que comer algo y me tengo que regresar en el metro. Entonces, pues me acerqué a un puesto de gorditas. Me costó la gordita 10 pesos y con los 2 pesos me regresé a mi casa. La verdad es que fue un momento pues muy especial que me marcó, sobre todo porque bueno, pues yo venía de una época en la que pues el negocio que puse ya no funcionó y me acuerdo que inclusive iba pasando por un Kentucky, yo decía, o sea, no es posible que no pueda entrar a comprar un canijo Kentucky en este momento, ¿no? Pero bueno, son situaciones que en algún momento pasan, ¿no? Sin embargo, yo aquí lo que les quiero platicar es que yo siempre he escuchado una frase que pues ya he escuchado por muchos lados y dice lo siguiente, no fracasa quien se equivoca, sino aquel que deja de intentarlo. Y la verdad de las cosas es que yo no iba a dejar de intentar el salir adelante. Y bueno, pues que les cuento que los siguientes 10 años, pues me la pasé entre diferentes empleos en los cuales pues ya llegué a ser hasta gerente de investigación de mercados, y entonces, pues inclusive en algún punto yo dije, no, esta parte de trabajar para una empresa no es lo mío, ¿por qué no mejor trabajar por mi cuenta? Y entonces, estando en el medio de las agencias de investigación, yo dije, bueno, ¿y por qué no seguir vendiendo ahora como emprendedor servicios ahora a las agencias de investigación? Entonces, bueno, sin entrar en muchos detalles, les vendí servicios de encuestadores, captura de información, expertos en estadística. Y a lo que voy, amigos, es que gracias a este camino de emprendimiento que tuve, pues finalmente llegué a mi época de bonanza. Y entonces, cuando de repente te va muy bien, dices, a ver, ¿qué hago con esta inversión? Tengo, ya sabes, el camino tradicional de comprar un carro fancy o comprarme mejor ropa. Sin embargo, yo dije, no, debe de haber una mejor forma de hacer trabajar este dinero, y es cuando yo conocí al famoso libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki.
y ahí entendí que existen diferentes formas para lograr la libertad financiera, pues a través de invertir en negocios o en franquicias, o inclusive invertir en la bolsa o bienes raíces. Y me acuerdo, fíjense bien que aquí es el aprendizaje que también les quiero compartir, que en una conferencia a la que fui de educación financiera, había un estante de una empresa que invitaba a invertir con ellos, que era una casa de empeño, este, y entonces, pues decían, ¿sabes qué? Nosotros te vamos a dar un rendimiento al ser accionista del 2% mensual. Y bueno, pues, ¿qué les platico, amigos? Que finalmente, pues fue una de las peores decisiones que yo tomé y se los voy a compartir así tal cual. En un momento dado, el presidente de las casas de empeño sacó el dinero de todas las sucursales, se dio un tiro y no sin antes colocar todo ese dinero en sus familiares. O sea, nunca volví a ver ese dinero. Entonces, amigos, pues aquí un aprendizaje interesante que les quiero compartir, que viene mucho al tema del día de hoy, es cuando se trate de tu patrimonio, nunca te vayas por el camino fácil. Las mejores inversiones requieren de dedicación, capacitación y entrenamiento en el tipo de inversión que elijas. Entonces, amigos, pues la verdad es que yo de todos modos continuaba con mis negocios, yo continuaba con mi época de bonanza, y entonces yo dije, no, yo ahora voy a invertir en mi capacitación, entendiendo qué es invertir, por ejemplo, en una franquicia, qué es invertir en la bolsa de valores. De hecho, me metí hasta el nivel básico, el intermedio, el avanzado. O sea que la verdad es que son cursos que a todos se los recomiendo porque te dan un panorama financiero de cómo invertir bajo esos caminos, o sea, muy interesante. Y en el tema de los bienes raíces, pues también. O sea, diferentes modelos de inversión. Inclusive fui hasta un curso de remates bancarios que dicho sea de paso, pues nunca me convenció porque como que el expositor tenía una forma como muy especial de invertir que finalmente no me convenció. Entonces, amigos, pues pasó cerca de un año hasta que finalmente me llegó una publicidad de, oye, tenemos aquí una forma de invertir en bienes raíces que se llama el curso Compra, Repara y Vende. De hecho, en el medio inmobiliario se conoce como flipping y consiste en, pues, invertir en propiedades que las remodelas y finalmente a través de haberlas comprado económicamente, pues tener un cierto rendimiento. Y entonces yo me acuerdo que estaba en este curso y de repente aquí el expositor nos dice, no, mira, aquí para encontrar oportunidades en las cuales invertir bajo este esquema, pues es a través, por ejemplo, de propiedades como resultado de herencias o de gente que está en el tema de la enfermedad, lo cual te da la oportunidad de comprarlas baratas, o de gente que se acaba de separar y eso pues también te permite el poder negociar mucho sobre esas propiedades. Y otra forma, dijo el expositor, pues es a través de comprar remates bancarios. O sea, imagínense amigos, me estaba regresando el curso al tema de los remates bancarios y es ahí cuando yo dije, no, este camino es justamente el que estoy buscando. Entonces me acuerdo que regresé en uno de los viajes de la Ciudad de México a Guadalajara, que es de donde soy, y me acuerdo que estaba ahí platicando con mi padre y bien emocionado, mira, estoy estudiando esto, aprendiendo bienes raíces. Entonces me acuerdo que me detuvo en seco mi padre y me dijo, ay, Rogelio, siempre hablas de eso, pero nunca haces nada. ¿Por qué no mejor hablas de otra cosa? Y la verdad, amigos, a mí me dio mucho coraje y yo dije, a ver, esto es algo que decreto que yo lo voy a hacer y así me tome todo el tiempo del mundo y invierta el dinero que tengo ahorita, es un camino que voy a probar. Entonces, amigos, pues, ¿qué les comparto? Que finalmente hoy en día tengo cerca de 10 años invirtiendo con recursos propios o con inversionistas en la compra y remodelación y venta de remates bancarios. Cuento con un equipo de abogados expertos en varias ciudades. Ya he participado en inversiones y en el diagnóstico de propiedades en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, Cuernavaca, Mérida. Y ahorita, pues, no sé si lo sepan, pero ya
En los últimos 2 años me dedico a impartir cursos del tema y ahí uno de mis principales aportaciones al tema de los cursos es incluir una asesoría personal en la compra de la primera propiedad y sobre todo esquematizar cuál es ese paso a paso de cómo invertir en remates bancarios. Finalmente, amigos, pues llegamos a la parte de la invitación especial. Digo, aquí voy a hacer un alto en el camino. Me gustaría que me comentaran les gustaría, si les gustaría que les hiciera esta invitación especial. A ver, vamos a abrir aquí el chat. Como que no termino de ver el chat. A ver, voy a dejar de compartir pantalla. Ok, perfecto. Muy bien, pues entonces, ya que dice José lo que sí, que adelante con la invitación, pues voy a entonces continuar con la invitación. ¿Y qué es esta invitación? Pues es invitarlos a nuestro curso que se llama Paso a Paso, cómo invertir en remates hipotecarios. Es un entrenamiento en el que prácticamente, pues yo voy a ser tu mentor. Es un curso que tiene un formato totalmente digital, pues ya yo diría con más de 20 horas de videos de la más alta calidad. Y bueno, pues ¿qué va a suceder cuando realices tu pago? Pues te va a llegar un número de usuario y de contraseña con el cual pues vas a poder acceder de manera inmediata al curso. Y pues ahora sí, les voy a comentar en qué consiste este curso. Pues este curso tiene varios módulos. Comenzamos por el módulo 1. Pues es un curso, es un módulo, perdón, en el que vamos a hablar de la introducción a los remates, de dónde se originan, tipos de remates, elección del mercado, el equipo de poder. Digo, aquí me acuerdo que hizo una vez un comentario Robert Kiyosaki, ya que lo estamos mencionando, sobre todo relacionado a este tema de trabajar en equipo, ¿no? Él dice que la clave para invertir en bienes raíces es cómo lograr el éxito rodeándote de gente más inteligente que tú. ¿Por qué? Porque él dice que invertir en este tipo de propiedades, pues es muy diferente a como era en la escuela. O sea, imagínense, cuando estábamos en la escuela en la que pues todo mundo tenía éxito dependiendo de qué tanto tú te prepararas, en este tipo de negocios el éxito depende de qué tan bueno seas trabajando en equipo con el abogado, con el gestor, con el arquitecto, con el banquero, etcétera, etcétera, con el asesor de ventas. Entonces, de esto es lo que vamos a hablar en este módulo. Módulo número 2. Una de las cosas que aprendemos es que existen 3 tipos de remates. Uno le llamamos derechos litigiosos, otros son los remates de tipo judiciales y otros son los bancarios. Y nomás para que se den una idea qué consiste cada uno de ellos. Como ya se los adelanté, hay veces que tú tienes la oportunidad de comprar un remate en una subasta. Sin embargo, si tú la compras la propiedad en la subasta, ese remate se conoce como remate judicial. Si tú se te ocurre comprar el remate antes de que llegue la subasta, entonces estás comprando un derecho litigioso. Y si tú compras el remate a quien ganó, fíjense bien, a quien ganó en la subasta, estás comprando un remate bancario o adjudicada, que es como se conoce. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque en este módulo 2 yo les voy a decir paso a paso cómo invertir en derechos litigiosos. Vamos a hablar qué son los derechos litigiosos, conceptos básicos, y mediante un sistema de pasos, yo los voy a ir llevando de la mano para que ustedes aprendan a invertir con seguridad. Les voy a compartir aquí mi fórmula con la cual yo he tenido éxito para invertir en esto. Entonces, el paso número 1, recolección y análisis preliminar de la información. Paso número 2, realización de proyecciones financieras. Paso 3, realización del dictamen legal y la compra. Y finalmente el 4, que es seguimiento, remodelación y venta. Ok, y ahora sí, en el paso número 1,
que es recolección, análisis preliminar de información. Pues aquí vamos a hablar de muchos temas, ¿no? Sobre todo cómo buscar a un abogado, cómo encontrar oportunidades, cómo realizar el análisis de listados, cómo determinar inclusive el valor comercial de una propiedad, cómo hacer el recorrido. O sea, por ejemplo, el recorrido es sumamente importante porque tú tienes que, insisto, asegurarte que existe la propiedad, que no te están vendiendo una propiedad en obra negra, lo cual te va a repercutir en temas de remodelación fuera de lo normales, pero sobre todo que te gusta la colonia. O sea, dentro de las cosas que revisamos, esto es como lo más importante. Vamos a presupuestar aquí los gastos de remodelación. ¿Qué tenemos que revisar el registro público? Digo que aquí antemano ya les adelanté la mayor parte de las cosas. Planeación de estrategias para tomar posesión, cómo estimar los tiempos para venderla o aspectos clave a investigar en el registro civil. Tenemos el paso número 2, que es la realización de proyecciones financieras. Aquí no es otra cosa más que hacer un listado de todos los costos que van a ir involucrados en la inversión de los remates, pero sobre todo, yo creo que aquí nuestro principal aporte es técnicas de negociación. Aquí ustedes van a aprender una técnica de negociación con el cual ustedes van a poder adquirir propiedades hasta en un 70% de descuento, así como lo oyen. Obviamente, pues fundamentado en un esquema conocido de costos y rendimientos buscados. Ese es como el principal beneficio o aporte de este paso número 2. Paso número 3, ahora sí que ya aquí es la realización del dictamen legal y la compra. Pues, ¿qué es lo que tienes que revisar junto con tu abogado del expediente? Eh, cómo realizar correctamente la investigación de adeudos, cómo investigar los juicios que pudiera tener también en contra del deudor, eh, y cómo negociar condiciones de pago y formalización de la compra. Luego tenemos el paso número 4, que ya es seguimiento, remodelación y venta. Digo, aquí, por ejemplo, comenzamos, pues, ¿cómo contratar a un abogado? Uno de los tips que siempre les compartimos a nuestros alumnos es que hay formas correctas e incorrectas de contratarlos. Una forma incorrecta es decirle, oye, ¿en cuánto me cotizarías este servicio? Esa es la forma incorrecta. La forma correcta es que tú digas, mira, yo creo que por que estando en esta etapa procesal que me vas a llevar hasta la entrega de la posesión de la propiedad, tú deberías, yo te propongo pagarte cierta cantidad. Esa es la forma correcta. Entonces, pues es algo que profundizamos aquí. Recomendaciones y costos al llegar a la etapa de la subasta pública, costos y actividades relacionadas con la escrituración, costos y riesgos y consideraciones en la toma de posesión, puntos a considerar en la remodelación. Digo, una de las cosas que siempre es un reto es, dices, oye, ¿cómo voy a presupuestar una remodelación de una casa que no me permiten entrar a ella? Entonces, créanme, hay formas de estimarlo y justamente vamos a hablar de eso aquí. Y aspectos a considerar en la venta de la propiedad. Ahora, con eso terminamos el módulo 2 de los derechos litigiosos. Y ahora entramos a, pues, cómo invertir en remates judiciales, o sea, los que se compran en las subastas. En esencia, son el mismo tipo de pasos, razón por lo cual, pues solo nos vamos a centrar en, pues, qué son los remates judiciales, conceptos básicos. Digo, por ejemplo, vamos a aprender el lenguaje técnico de las subastas, de qué es una postura legal, cuáles son las almonedas, qué es un avalúo judicial, o cómo inclusive hacer negociaciones con los postores en la subasta, ¿no? Entonces, pues de eso es lo que vamos a hablar en este módulo 3. Módulo 4, igual, paso a paso, cómo invertir en remates bancarios. Aquí, la mayor parte de los pasos son muy similares a los otros. Sin embargo, nos vamos a centrar en identificar qué son los remates bancarios, conceptos básicos. Vamos a hablar de ciertas proyecciones financieras de cómo compara el invertir en un remate bancario contra, por ejemplo, una propiedad normal. Entonces, pues eso es lo que vamos a hablar en el módulo 4. Finalmente tenemos el módulo 5, en donde pues es la conclusión general.
resumen de lo aprendido y ventajas y desventajas de cada tipo de remate. ¿Cuáles serían mis principales compromisos con ustedes? Y esto les pido favor que pongan mucha atención, que es lo más importante. En primer lugar, y estos son como nuestros principales diferenciadores contra otros cursos de remates, proporcionarte un diagrama de flujo como el que ustedes ven atrás en pantalla, donde podrás ver paso a paso cómo invertir en cada tipo de remate. O sea, ustedes van a conocer cuál es esa ruta crítica de actividades y en qué orden tienen que hacerlo para poder invertir con seguridad. Mientras ustedes sigan esa receta o esa fórmula, créanme, va a ser muy poco probable que pongan en riesgo su patrimonio. Otro de los principales compromisos es que incluye el costo del curso, mi asesoría personal en la compra de tu primer propiedad. O sea, lo que haríamos es trabajar, por ejemplo, mediante un sistema de tareas. Tú me hablas, me dices, oye, ¿sabes qué? Ya me decidí a comprar mi primer remate. Entonces, ¿qué hacemos, Rogelio? Dije, pues mira, a ver, le voy a decir, agárrate el diagrama de flujo. Como podrás ver, el día de hoy toca recorrido. Imprímete el formato que te vamos a compartir ahí, que es el checklist de cosas que tienes que verificar. Te vas a hacer tu recorrido y nos vemos al final del día en una reunión por Zoom. Y luego después de esa actividad nos vamos a otra y a otra y a otra. Y de esa manera yo no te dejo solo. Yo te llevo de la mano y te doy mis comentarios, compartimos comentarios inclusive con el abogado para que tú vayas formándote una idea de la propiedad en la cual estás invirtiendo o pretendes invertir. Otra de las cosas que incluye, pues es el acceso a pools de inversión. Pues hay unos alumnos que me dicen, no sabes qué, Rogelio, me encanta el negocio, pero yo no tengo dinero para invertir en una propiedad. Quiero invertir 50,000 pesos. Entonces, lo que hacemos es juntamos a varios alumnos y entre todos compramos una propiedad. Entonces, ese es el acceso a pools de inversión. Otro es acceso a webinars en vivo como este. Sobre todo los estamos haciendo cada 3 semanas, cada mes. Los haríamos por Zoom. Digo, ahí son foros que tenemos nosotros para que nuestros alumnos pues nos externen como sus dudas acerca del tema del cual estamos hablando en cada uno de los módulos, ¿no? Digo, de todos modos, los alumnos siempre tienen como la oportunidad de hablarme por teléfono, por WhatsApp, por mail, como sea, en el momento que tengan alguna duda del curso. Esa es como la apertura que yo tengo con todos mis alumnos. Entonces, la pregunta obligada que tal vez ustedes todos se hagan es, bueno, y pues, ¿cuál es el costo del curso? Bueno, para hablarles, antes de hablarles del costo del curso, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Sabías que en la Ciudad de México es donde existe la mayor concentración de expertos y cursos de remates de toda Latinoamérica? ¿Y por qué te pregunto esto? Bueno, pues porque si tú quisieras tomar todos esos cursos, te gastarías por lo menos unos 70,000 pesos más viáticos si es que vienes de otra ciudad. Entonces, pues justamente ese es el valor de esta información. ¿Por qué? Porque este curso es el compendio de los 10 mejores cursos que yo he tomado aquí en la Ciudad de México y obviamente enriquecido por mi experiencia de 8 años en el medio. Entonces, pues este es el valor de esta información. Y bueno, pues entonces, ¿cuál es el precio del curso? Pues estamos hablando de 10,000 pesos en un solo pago. ¿Y por qué 10,000 pesos? Bueno, la primera pregunta que yo te haría es, bueno, pues ¿cuánto te cuesta una propiedad? Se te hacen mucho 10,000 pesos para asegurar una inversión de una propiedad que vas a invertir 400, 500 o 1,000,000 o hasta más. Pues obviamente que es ridículo lo que cuesta un curso en relación a eso. Otra pregunta que te haría es, bueno, ¿cuánto pagarías por estar en una ciudad en la que solo a ti, imagínate, solo a ti te permitieran comprar casas al 70% de descuento? Yo te aseguro que pagarías mucho más de los 10,000 pesos. Sin embargo, solo a las siguientes 20 personas que hoy se registren, en vez del precio de 10,000 pesos, el precio especial que tenemos es de 4,950 pesos y pues ustedes lo van a poder adquirir
en www.inversionistasenlibertad.com/oferta. Aquí les voy a compartir una entrevista que tuve con uno de mis alumnos y le voy a leer lo que él me externó. Dice, Rogelio, este curso realmente ha sido muy útil para entender los diferentes tipos de remates que existen y sus características. Indudablemente, además del curso, el poder contar con su asesoría y recomendaciones posteriores me ha dado la confianza de participar en algunos proyectos con él, en los que paso a paso me ha ido explicando los avances con resultados muy positivos en corto tiempo. Ahora, yo les voy a dar regalos adicionales. Dentro de este curso, yo les voy a dar varios cursos extras. Por ejemplo, les voy a agregar uno es libertad financiera como objetivo de vida. Ahí vamos a ver, bueno, cómo compara, por ejemplo, la inversión en bienes raíces contra invertir en la bolsa o invertir en redes de consumo o inclusive contra las franquicias, ¿no? ¿Cómo comparan este tipo de inversiones? Otro bono es principales funciones y ventajas de trabajar con un asesor de venta. Digo, finalmente, pues estamos insertados en el mercado inmobiliario, pues sí es importante conocer qué es lo que puedes esperar de un asesor de venta de una inmobiliaria cuando lo contratas. Y también los 6 principales errores que impiden reunir capital para adquirir un remate. Les voy a compartir aquí otro testimonio de otro de nuestros alumnos, que es el arquitecto Germán. Dice, este curso, en verdad lo digo con sinceridad, es el mejor que he tomado. Lo digo porque se abarcaron muchos temas, muchos tipos de remates, y el famoso paso a paso, ese que tú nos has proporcionado y los formatos. Eso nadie lo da. Y también uno de los problemas que hay en los otros cursos que yo he tomado es que la gente que da el curso siempre lo quiere captar a uno como cliente cautivo y eso pues da muy mala impresión porque parece ser que nada más te dan del curso para que les dejes su dinero. Entonces, amigos, pues ya saben que solo a las siguientes 20 personas que hoy se inscriban les vamos a dar acceso a estos bonos adicionales, pero sobre todo a mi asesoría personal en la compra de su primer remate, que yo creo que ya con eso no hay duda de por qué invertir en este curso. Les voy a dar 60 días de garantía. Si dentro de los 60 días ustedes deciden, no, esta vez que no es lo que me gusta, yo te regreso el 100% de tu dinero sin problema. Ah, pero ¿qué creen? Les vamos a dar más regalos adicionales. Por ejemplo, un mini curso de cómo hacer un recorrido virtual de la colonia y una propiedad a través de Google Maps. O métodos prácticos de evaluación para conocer el valor de una propiedad sin la necesidad de contratar a un perito evaluador o los 3 puntos clave para presentar un proyecto de inversión a inversionistas privados. Aquí les mostramos ahora otra entrevista. Tenemos con Rubén Álvarez. ¿Qué nos dice Rubén? Dice, me animé a participar en su curso de remates debido a que desde el primer contacto que hice con él, me dio confianza en su explicación y profesionalismo con el que me atendió. Cabe mencionar que siempre estuvo dispuesto a contestar mis dudas de inmediato, lo que me permitió tener una visión más completa con base en su experiencia. De hecho, les incluimos más regalos adicionales, inclusive un curso por ahí de los 7 errores que influyen negativamente en los tiempos o impuestos, obviamente que este es un tema también muy importante, implicados en los remates. Entonces, pues si sumamos lo que vale la información del módulo 1 al 5, más estos 8 regalos adicionales, pues la verdad es que ya estamos hablando de que esta información tiene un valor de 80,000 pesos. Y obviamente, pues ustedes no tienen que pagar esos 80,000, pero el costo del curso es de 10,000 en un solo pago, pero solo hoy a las 20 personas que estén dispuestas a adquirirlo, se los vamos a dar a un precio especial de 4,950. Entonces, amigos, pues una reflexión aquí que, que les quiero compartir. Si ves una luz, síguela, porque si no la sigues, vivirás en la melancolía que esa pudo haber sido tu estrella. Y yo, amigos, les pido que no pospongan más el invertir en este curso. Vamos a entrar ahora a una sección de preguntas frecuentes. La primera pregunta es,
Bueno, ¿y qué va a suceder cuando pague? Digo, como ya se los platiqué, pues cuando tú pagues vas a recibir un número de usuario y de contraseña, vas a entrar a la plataforma y aquí me gustaría hacer un alto en el camino. Me voy a meter a la plataforma para que ustedes vean. No, voy a poner aquí mi contraseña. Ok, entonces, ahora sí que vamos a poder ver qué es lo que ustedes se van a encontrar cuando entren a la plataforma. En el menú, aquí tenemos todos los módulos. Y luego, si nos movemos hacia abajo, aquí tenemos un video de bienvenida. Aquí ustedes podrán observar, pues, todos los módulos que tiene el curso. Si le dan clic a cualquiera de estas imágenes, pues los transporta a todos los videos que lo integran. Entonces, pues, amigos, pues ese es lo que van a poder recibir cuando ustedes entren a este curso. Ahora, otra pregunta es, ¿el costo es para acceder a la plataforma del curso? ¿O también podemos hacer consultas? Por supuesto que lo pueden hacer. O sea, yo recibo llamadas 2, 3 veces por semana de los alumnos, correos, WhatsApp, o sea, la comunicación pues siempre es continua. El acceso a los materiales del curso es temporal o vitalicio. Es vitalicio. O sea, esta plataforma ya se encuentra alojada en nuestra página y la verdad es que pues no tiene ninguna complicación que sea vitalicio. ¿Qué ventajas, en resumen, tiene este curso contra otros cursos de remates? Pues en primer lugar, ya se los mencioné, es una asesoría personal en la compra de tu primer propiedad. O sea, ¿qué más quieres que eso? A través de diagramas de flujo, paso a paso, cómo invertir. Eh, por lo general, a diferencia de otros cursos, aquí cubrimos temas no legales. O sea, además de los legales, también cubrimos temas no legales, como técnicas de negociación, ya lo vimos, de evaluación, análisis de costos, más de 20 horas de grabaciones, listados de propiedades de administradoras de cartera y contactos de profesionales. Digo, sobre todo contactos de profesionales, porque me dicen, oye, ¿y dónde voy a encontrar a un abogado experto en juicios hipotecarios? Amigos, aquí tenemos ya bastantes, y no solo en la Ciudad de México, que es donde yo me encuentro, sino ya tenemos a través de nuestros contactos, de nuestra red de contactos, la manera de localizar abogados con esta especialidad casi en cualquier parte de México. Me acuerdo que estaba en otro de los cursos de remates y estaba platicando con uno de los compañeros y hablando de los remates me dice, no, Rogelio, no es tan sencillo. Yo no creo que en máximo 2 años puedas recuperar tu inversión. Entonces yo me acuerdo que le dije, oye, ¿y en qué etapa procesal compraste tu remate? Porque bueno, una de las cosas que aprendes en este negocio es que la demanda tiene muchas etapas. Y si tú no sabes en qué etapa estás comprando tu remate, corres ese riesgo de que tardes en tomar posesión de la propiedad varios años. Entonces yo me acuerdo que cuando le pregunté esto a mi amigo, pues no me supo responder, y entonces pues esa era la explicación. O sea, insisto, eso es algo que enseñamos en nuestro curso, en qué etapa es la ideal para invertir, en cuáles no, y pues ese es como parte de nuestro valor agregado. Otra pregunta es, ¿tengo que contar con grandes cantidades de dinero para poder invertir? A ver, vamos a ver un ejemplo. O sea, si ya les queda claro que hay una fórmula, un camino para poder saber cuándo estamos frente a una oportunidad o no, entonces, si ya quitamos esa preocupación a un lado, veamos el siguiente caso. Es una propiedad de un valor comercial de 390,000 pesos. Un remate así te va a costar como 117,000, vas a gastarte como unos 117,000 y finalmente vas a invertir como unos 234,000. Ahora, tú dices, no, es que tampoco tengo los 234,000. No hay problema, te puedes juntar con otros 2 amigos que también inviertan la misma cantidad que tú y entre todos pueden sin problema iniciarse en la compra de un remate. Entonces, como ustedes podrán observar, a, a, a diferencia de lo que todo el mundo piensa de los bienes raíces normales, cuando tú inviertes en remates,
tú puedes comenzar con este nivel de propiedades. Entonces, pues con eso eliminamos este argumento de que, ay, no, es que no tengo suficiente dinero para invertir. Y en este ejemplo, que imagínense, se invirtieron 234,000, pues se generó una utilidad bruta antes de impuestos de 156,000. Otra pregunta es, ¿qué tan económica puedes comprar una propiedad en una subasta? Y aquí vamos a tratar de explicarlo con peras y manzanas. Cuando tú entras a una subasta de propiedades, hay diferentes intentos para hacer la subasta. Y el tema está en que no se llaman intentos, se llaman almonedas. Entonces, las reglas para entrar a una subasta es que en la primera almoneda te dice el juez, mira, la propiedad tiene un valor comercial de 1,000,000 de pesos y el precio de salida o de arranque, que técnicamente le llaman postura legal, es de 666,000 pesos. Entonces, ¿quién ofrece más de 660,000? Quiero que sepan, amigos, que en la mayor parte de las subastas no va nadie. Así, como lo oyen, no va nadie. Entonces, si en esta subasta en especial empezó en esa cantidad y solo ustedes eran los únicos postores y tú ofreces esa cantidad, pues te quedas con la propiedad automáticamente. Ahora, supongamos que no llegó ningún postor y entonces el juez dice, bueno, pues vamos a organizar una segunda subasta o intento o almoneda y pues vamos a ajustar el precio. Vamos a considerar que ahora la propiedad no vale 1,000,000, sino vale 800,000. Entonces, el precio de arranque va a ser de 533,000. Igual, si a esta almoneda no va nadie, se organiza una tercera almoneda y en esa, amigos, quiero que sepan que es una en la que le llaman sin sujeción a tipo. ¿Qué significa esto? Que la subasta empieza en la que todo el mundo pueda ofrecer por ella. Entonces, si ofreces 200,000 pesos y no hubo más postor, pues tú te quedas con ella. Entonces, pues ese es algo que sucede en las subastas. Ahora, en el curso, ¿nos vas a enseñar todos los costos involucrados? Por supuesto que sí. Vamos a ver, pues, gastos de escrituración, de remodelación, de comisiones de venta, todo lo que ya les platiqué. Entonces, desde el punto de vista financiero, el curso les va a dar una visión muy clara de cuál va a ser la tasa de rendimiento sobre la inversión que van a tener, el nivel de utilidad, y entonces eso hace que la inversión que ustedes hagan en esta propiedad va a ser cada vez más una inversión sólida, una inversión real, y no que si ustedes estén fincando ahí cosas ideales alrededor de esta propiedad desde el punto de vista financiero. Me acuerdo que otro de los alumnos en otra de las reuniones me dice, oye, Rogelio, ¿no tienes alguna lista negra de despachos para saber a quién comprarles con seguridad y a quién no? Yo me acuerdo que cuando volteé con él, yo le dije, mira, amigo, aquí la clave del asunto para que tú inviertas con seguridad no es que tú tengas el listado el negro de despachos o de empresas que venden los remates. No, no, la clave no es eso, sino la clave es que tú sepas qué revisar desde la A hasta la Z para poder invertir con seguridad en este tipo de propiedades. Así, entonces, quien te quiera vender un remate, tú siempre vas a estar capacitado para decidir por tu cuenta si tienes enfrente de ti una oportunidad real o no. ¿Tienes acceso a alternativas para invertir? Miren, para comprar un remate hay como varios lugares donde los puedes comprar. Una con despachos de abogados, como ya lo vimos, con otros inversionistas que te quieran revender, por ejemplo, su remate, o con administradoras de cartera, que son las empresas que le compran al mayoreo las propiedades de este tipo a los bancos, por así decirlo, y otra con las áreas de cartera vencida de los bancos. Entonces, pues nosotros aquí en Inversionistas en Libertad te podemos compartir con todos los contactos que tú necesites o listados de propiedades para que tú las puedas revisar sin problema. Otra pregunta que de repente me hacen, me dicen, oye Rogelio, pues mira, sí estoy interesado,
pero ¿tienes listados de propiedades y contactos de abogados en mi ciudad? Como ya les dije, hoy en día tenemos ya una red de contactos de abogados, especialistas en juicios hipotecarios, casi en en las ciudades más importantes del país. Así es que por ese lado también ni te preocupas. O sea, esto no es un negocio solo de la Ciudad de México. Otro comentario por ahí de nuestros alumnos que dice, no, yo sé de un caso que tardaron casi 8 años en tomar posesión de la propiedad. Sin embargo, hay otros que cuando muchos te llevas 1 o 2 años. ¿Cómo puedes tener un control sobre eso, Rogelio? Entonces yo le dije, para eso, amigo, son las revisiones de expediente. Con una revisión de expediente, al meterte a las entrañas del mismo, tú vas a poder entender qué situaciones hay atípicas que potencialmente te pudieran llevar a quedarte demasiado tiempo con esa propiedad o demasiado tiempo en tomar posesión. Entonces, esa es como la clave, saber qué es lo que hay que revisar para entender si, insisto, estás frente a una oportunidad real o no. De repente me preguntan, oye, cuando coordinas una compra con varios inversionistas, ¿a nombre de quién queda la propiedad y cuál es el proceso para que al final no haya malos entendidos? Lo que hacemos nosotros cuando tenemos estos pools de inversión es que compramos el remate como empresa y de manera privada firmamos contratos de inversión con los inversionistas y de esa manera es como formalizamos la compra ante notario. Ahora, hay administradoras que nos dan la oportunidad de que todos aparezcan como copropietarios ante el registro público de la propiedad y bueno, indudablemente pues eso también pues es una ventaja, ¿no? Pero eso depende mucho de que nos lo permita la administradora de cartera o el banco al que le estamos comprando el remate. Otra pregunta que de repente me hacen, oye, ¿en ninguno de los 3 tipos de remates aceptan créditos? Acuérdense que ya vimos que son 3 los tipos de remates y la respuesta es efectivamente, en ninguno de los 3 tipos se aceptan de tipos de remates se aceptan créditos hipotecarios. Sin embargo, déjenme decirles que ya hay empresas que se encargan de ayudarte a que tú, por ejemplo, puedas recuperar el ahorro que tengas en el Infonavit para que tú lo puedas invertir en lo que quieras o inclusive en un remate. ¿Y cómo funcionan estas empresas? Bueno, lo que te hacen es te dicen, mira, a ver, con tu ahorro Infonavit vamos a comprar una propiedad de interés social normal, tradicional. Entonces, es una propiedad nueva que se lo compras a una cierta constructora y la ventaja que tienes de hacerlo a través de esta empresa es que al día siguiente, fíjense bien, al día siguiente que escrituraste la propiedad, ellos ya te tienen un comprador. ¿Y cómo es esto? Pues sí, pues porque todos los clientes también traen un crédito Infonavit, por así decirlo, y entonces, pues al día siguiente te van a acercar cualquiera de esos clientes y entonces después de un proceso de 2 o 3 meses, el Infonavit finalmente te paga y con ese dinero, ahora sí, tú decides invertir en un remate, que es en efectivo, o insisto, en cualquier otra cosa. Entonces, bueno, pues son formas que nos hemos encontrado para poder utilizar los ahorros del Infonavit. Amigos, pues hemos llegado prácticamente a la última parte de nuestra presentación y no me queda más que recordarles que el precio especial que tenemos el día de hoy a las primeras 20 personas que se registran en nuestro curso es de 4,950 pesos. Entonces, pues para acceder a esta oferta, solo hay que ingresar en www.inversionistasenlibertad.com/oferta. Gracias. Muy, muy completo el curso, está muy bien estructurado, o sea, la secuencia en cómo lo desarrollaste, y a mí también me dio mucha claridad. Pues la verdad está muy bien estructurado. Coincido en lo que has comentado, Roger, en varias ocasiones, que tu mayor aportación ha sido el diagrama de flujo. No lo piensen más, de verdad no se van a arrepentir.
Nos acompaña todo el pool de profesionistas que tienen en Inversionistas en Libertad hasta que tú logras tu primer compra en remate. Me ha ayudado también a entender y hablar pues mucho con administradoras de cartera, con despachos de abogados que inicialmente me ofrecían. Pagué mi primer curso y la verdad es que pues súper bien, la verdad me ha ido bastante bien en el curso, la verdad que sí, los videos ayudan mucho, te abren mucho los ojos. Yo estoy empezando de cero, ¿no? El curso. Que sí me ha servido mucho la parte de tu asesoría, del curso. La verdad lo veo muy bien, o sea, muy bien estructurado y tiene muy buena información. Pues prácticamente a cualquier día, a cualquier hora, oye Rogelio, pues tengo esto, ¿qué hago? ¿Qué sigue? Tengo una duda, me comentaron esto. Vamos, siempre he tenido puerta abierta ahí contigo en esto. Reforzando lo que dijo Michelle, yo también tomé el curso, no tengo ninguna duda en recomendar a Rogelio. Yo lo terminé hace ya tiempo y me ha estado acompañando, contesta los mensajes sin ningún problema, te mando alguna pregunta y me la contesta, entonces 100% recomendable. Yo también ya tuve la oportunidad de terminar el curso, realmente considero que aprendí muchas cosas, igual, siempre tuve tu apoyo y tuve la oportunidad de conocerte apenas y realmente pues me pareciste un tipazo, entonces yo les recomiendo. Gracias. Yo les recomiendo que si lo tomen, van a aprender, es, como lo comentaron también, es una inversión, porque realmente lo que cuesta el curso y lo que tenemos en juego, realmente no hay comparación. Y el acompañamiento físico y telefónico, Zoom, WhatsApp, llamadas, lo que tú quieras llamarle. Con Rogelio, bueno, no me atrevo a decir que es las 24/7 porque no me atrevo a molestarlo a las horas, pero el hombre te contesta siempre y está al pendiente, incluso me atrevo a decirlo y lo agradezco y lo aprecio, que él está recordándome a mí, oye, fíjate que tenemos junta con tal, que el abogado nos va a entregar tal, que el gestor ya viene el CLC, que fíjate que ya hicieron la revisión, que tenemos junta con los de péndulo para ir a pelear el precio, en fin, etcétera. Y el curso me dio mucha más herramientas pues para poderme mover, ¿no? Y hacer inversiones mucho más seguras. Yo me encontré a Rogelio en internet, en el Facebook, le compré su curso y ahí lo he ido conociendo, y lo recomiendo ampliamente. Les repito, todavía estoy yo creo a punto, primero Dios, de que completemos la compra de la primera sesión de derechos litigiosos de uno de los casos incluso que pusieron ahí. Pues he estado en varios cursos buscando invertir y me ha dado mucha como más tranquilidad, ¿no? O sea, mucho más entendimiento del proceso. Para quien preguntaba si era una sola asesoría, no, créanme, el hombre está pegado contigo, de cabo a rabo, desde que empieza el proceso hasta que termina. Al ver el contenido del curso y la facilidad de tomarlo en línea, se me hizo muy completo y estructurado, de tal forma que me pareció que los temas se trataban con un lenguaje accesible y lo suficientemente profundo con un material didáctico muy práctico. Hola amigos, yo estoy en la ciudad de Chihuahua, mi nombre es Eric Prieto y claro que el curso me encantó, tomé la decisión de ello porque vi algunos videos de Rogelio que me inspiraron y me dieron confianza, los vi en el Facebook y fue la razón por la cual me motivó a tomar el curso, además de que tengo información de que es muy buen negocio y ahora tengo ya mucho más completada esa información y ya me siento preparado para invertir en ello. Mucho éxito y aquí seguimos. Finalmente, si te gustó esta información, pues me imagino que ves lo valioso de su contenido. Así es que si te gustó, ya no te esperes más. Yo te recomiendo que el día de hoy te registres a nuestro curso paso a paso, cómo invertir en remates hipotecarios. Y para hacerlo, lo único que tienes que hacer es darle clic al botón que se encuentra por debajo de este video. Te mando un abrazo, nos vemos en el curso. Mi nombre es Rogelio González.